Un saludo especial para todos los estudiantes de séptimo. Recibirán este video como parte de la asesoría para la corrección de la evaluación realizada desde marzo y que al mismo tiempo fue también subida a la plataforma para hacer ese proceso de corrección. Les recuerdo entonces que en estos días estaré a través del chat recogiendo el chat del grupo creado para séptimo en filosofía, recogiendo el trabajo. En el momento aparecen todavía cerrados los mensajes de su parte para que no haya congestión. Entonces les pido el favor de que una vez lo abra, que será el viernes, ustedes podrán subir sus mensajes. Bien, vamos a la evaluación. La evaluación estaba sobre el nacimiento de la filosofía y sobre los temas que aborda la filosofía. Pero ya habíamos hablado de que la importancia de la filosofía en sí radica en desarrollar la capacidad de asombro y al mismo tiempo las capacidades cognitivas que tiene el ser humano para poder reflexionar y pensar a su alrededor, a su entorno. Por lo tanto, en este momento de cuarentena, en este momento de que estamos viviendo esta tragedia mundial de salud, la filosofía nos debe llevar a reflexionar en muchos aspectos de cómo estamos viviendo, de cómo estamos entendiéndonos, de qué va a pasar si no cambiamos, qué ha pasado y cómo llegamos a este punto. Pues bien, ¿cuál es nuestra realidad? En próximos videos preguntaremos precisamente eso, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué es lo que asumimos como real? Iniciaba, ¿qué les estoy pidiendo para la corrección? En su cuaderno deben, por favor, escribir las preguntas y colocar una, una reflexión, una justificación, un argumento sobre la pregunta. Por ejemplo, empecemos así. De manera etimológica, la palabra filosofía se define como, entonces usted debe escribir, etimología significa la raíz de la palabra, por lo tanto, lo que tenemos que buscar es cuál es la raíz de la palabra. La raíz de la palabra filosofía viene del griego que significa amor por la sabiduría. Filos, que significa amor. Sophos, que significa sabiduría. Amor por la sabiduría. Y de allí que encuentre usted entonces que en la C está la respuesta. Es así que se debe colocar la justificación de cada uno. Vamos a hablar en general entonces de esa visión de la filosofía. La filosofía nace en Grecia, se le llama el periodo eh, griego, el periodo de la filosofía antigua, que inicia con la aparición de los primeros filósofos presocráticos, y se llaman así porque fueron antes de Sócrates, y llegamos así hasta aquellos que hablan del lenguaje, utilizan muy bien el lenguaje y ayudan a formar los primeros bases del pensamiento filosófico. Es así como hablamos de los sofistas. Pero ¿dónde nace la filosofía? Pues nace en Grecia. Algo característico entonces de esa Grecia que vieron los filósofos eran sus grandes columnas del periodo jónico, el periodo dórico. Esta es la escritura del griego. Y hoy en día pues son ruinas que están allá en Grecia, en los diferentes pueblos de Grecia, en Éfeso, en Mileto, pueblos antiguos, no tal vez ya extintos, pero donde nace la filosofía es precisamente estos pueblos. Y nace cuando los primeros filósofos se apartan, se alejan de los mitos de creacionistas y empiezan aquí en el Ágora a hablar públicamente. Ágora era esto, la plaza pública, como ustedes la pueden estar viendo, en donde se hacían sendas discusiones de qué era la justicia, qué era lo bello, qué era la virtud, cómo era el comportamiento. Se preguntaron cuál es el orden de las cosas, cuál es el cosmos y sobre todo cuál es el principio de las cosas. Y tal vez viendo estas grandes llanuras se preguntaban dónde terminaba el mundo, pero también dónde empezaba. ¿Quién había hecho el mundo? ¿Cuál fue el origen de todo? Entonces así surge en primera instancia pues la filosofía y surge pues con la intervención de los primeros hombres, desde los sofistas, Protágoras por ejemplo, uno de ellos, pasando por el gran maestro Sócrates,
Platón y Aristóteles. Y como pueden ver aquí en el mapa se identifica dónde está uno de esos pueblos donde nacen algunos de esos autores, como por ejemplo Éfeso, Mileto y Priene. También está Samos y Didima. Son los lugares donde se gestaron los primeros pensadores que nos dieron como tal la iniciativa para empezar a pensar en el cosmos, empezar a pensar en el hombre, empezar a pensar en el ser, empezar a pensar en la forma en que actuamos. Y así hacemos relación entonces a las diferentes formas de filosofía, filosofía del ser, filosofía del pensar, filosofía del actuar, la cual las cuales se fueron desarrollando en diferentes épocas. Esta que estamos viendo es la época de la filosofía antigua. Y desde allá hasta acá nos sirve para ver nuestro mundo hoy y pensar cuáles son nuestras realidades, cuáles son nuestras formas de actuar, cuáles son nuestras formas de pensar. ¿Será que estamos pensando correctamente? ¿Será que estamos actuando correctamente? Aquellos que no han querido atender la cuarentena y que salen no por necesidad, sino simple y llanamente por llevarla a contar y están actuando de manera correcta, están pensando en los demás, están pensando en sí mismos. Entonces, estas son las formas de pensamiento que sirve, de reflexión que sirve eh, o que se sirve de ciertas herramientas que tiene la filosofía. La herramienta de la lógica, por ejemplo, la herramienta de la ética, la herramienta de la epistemología, que son tratados, pero al mismo tiempo son herramientas. La filosofía en sí misma surge como herramienta. Aquí en el Ágora, en la plaza pública, Ágora significa plaza pública, es donde surgen entonces esos primeros pensamientos, esos primeros pensadores, esas primeras formas de apartarse del mitos y llegar a preguntarnos por la realidad. En eso consistía su, su, su evaluación como tal y la corrección que les estoy pidiendo de la evaluación. La pregunta entonces era también para desarrollar un juego de memoria, ¿no? A la larga no es que sea importante aprenderse esto, sino simple y llanamente es un periodo, ustedes como alumnos de séptimo, en edades entre los 11 y 14 años tal vez, tienen que desarrollar ejercicios mentales y esto también puede ser una excusa para desarrollar ejercicios mentales. Así, por ejemplo, preguntarse, ¿no? Pues, ¿dónde nace la filosofía? ¿Cuál es la escuela importante? Entonces dice usted, ah, sé, la escuela jónica o de Mileto. Eso es. No es que sea en este momento trascendental para nuestra vida. Es un ejercicio de memoria y eso es lo que estoy buscando también, que ustedes desarrollen habilidades mentales, ¿no? Uno de los grandes maestros, Sócrates, pensaba y creía mucho en el joven, en el adolescente. Bien, notarán ustedes que solo eran 10 preguntas como tal. Y pues se sigue haciendo estas preguntas. En el periodo helenístico surgieron tres corrientes principales de la filosofía. ¿Cuáles son? Explique esas corrientes. En este caso sería el escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo. Entonces explicar, consultar cada una de ellas, de estas corrientes. Así, por ejemplo, el epicureísmo fue una escuela creada por Epicúreo, quien consideraba, como notarán entonces, las escuelas helenísticas, que son el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, se dieron en un periodo después al inicio de la visión cristiana. Por eso ustedes van a encontrar que también son considerados escuelas o etapa helénico-romana o greco-romana. Y aparecieron en ciertas ciudades griegas bajo la perspectiva de, o la posterior la visión de la posterior muerte de Alejandro Magno. Bueno, entonces, ¿qué se caracteriza en estos periodos o qué podemos hablar así rápidamente? Mire, el estoicismo fue gracias a Zenón de Quitión en Chipre en el siglo IV, en el 336 al 264 vivió, y como tal se caracterizó este, esta escuela por discutir o ponerse en contra o eh, poner un punto de vista lejano de la causalidad
de las cosas dadas a través de los dioses o a través de los mitos. Entonces estos fueron escépticos en cuanto que hablaron de un mundo unitario y armónico, y hablaron de leyes universales deterministas, pero desde la perspectiva física. Son como los padres de, de las perspectivas de las ciencias naturales, de la visión positiva. Entonces, para ellos, en vez de hablar de cuatro causas, como ya lo hablaba Aristóteles, como lo propuso, que Aristóteles propuso la materia prima, la materia segunda, la forma primera, la forma segunda, ellos hablaban era del principio activo razón universal que le llamaban Dios. Entonces no era una perspectiva ni mítica ni filosófica, era una nueva perspectiva que unía esta forma de entender de la conflagración universal. Bueno, por otra parte, en la visión del epicureísmo, pues como les mencioné, Epicúreo fue su creador, tenía una finalidad práctica. Los epicúreos entendían la filosofía, estoy leyendo esta parte, los epicúreos entendían la filosofía como una medicina del alma. La filosofía no se estudiaba para adquirir cultura, sino para ser felices. ¿Y cómo se logra eso? Pues para ellos el placer de saber, el placer de la sabiduría misma es la que nos va a llevar hacia la felicidad. Por eso hay que estar atentos a evitar como tal dejarnos llevar por las sensaciones o por las afecciones. Estaban en contra de una ética vulgar o en contra de una religión popular. Hablaban de un recogimiento filosófico del alma y del entendimiento de todo. También aparecen otras corrientes como el pirroísmo y como tal el hedonismo. El epicurio iba en contra del hedonismo porque para los hedonistas, tanto para los epicúreos como para los hedonistas, era el placer lo que tenía que buscar el ser humano. Pero los hedonistas hablaban de un placer físico, de un placer de los sentidos, un placer colectivo incluso. En cambio, el epicureísmo hablaba de un placer intelectual, un placer cognitivo, un placer que estaba sobre la manipulación de la sabiduría, y una sabiduría que iba más bien hacia el interior. Eran más bien filósofos que pensaban de una manera muy reflexiva sobre el propio ser. A diferencia de los hedonistas, que pensaban era en que el hedonismo, en que el placer de los sentidos, el placer de las sensaciones era algo que me permitía llegar a la felicidad. Hasta aquí entonces les doy esa explicación. Les pido entonces que envíen sus trabajos, las evidencias de sus trabajos a través de una fotografía. Entonces ustedes escriben todo su trabajo en su cuaderno, pero por favor coloquen su nombre o así en cada hoja para identificar quién me está enviando el trabajo. Igual en el chat, cuando escriban, ahí escriben en la fotografía y en la parte de abajo escriben quién está enviando el trabajo, por favor. Bien, lo hacen a través del grupo que les cree. Que tengan todos una feliz semana. Muchísimas gracias por escuchar.